¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico o te has paniqueado o friqueado, como decimos aquí? No te preocupes, no estás sola. Hoy voy a estar hablando del momento en que los discípulos de Jesús tuvieron un ataque de pánico al verse enfrente una situación difícil. Esto es de todo un poco, acompáñame. Hola, espero que estén bien. Como ya dije, hoy voy a estar hablando acerca del pánico. ¿Y quién no ha pasado por una situación difícil que se ha llevado lo mejor de ti, en donde tu miedo y tu temor y tus inseguridades han estado elevadas a lo máximo? Un ejemplo perfecto es lo que acabamos de pasar con el coronavirus, en donde de repente todo lo que era normal para nosotros, en cuestión de días, todo fue tomado. Los niños dejaron de ir a la escuela, muchos de nosotros dejamos de ir al trabajo, tuvimos familiares que se estaban muriendo, los hospitales estaban cerca. Entonces todas esas situaciones que estaban pasando llevaron a muchos de nosotros a tener el miedo a su máximo nivel. Y eso es lo que voy a hablar hoy. El momento en que una situación difícil que estaban pasando los discípulos de Jesús los llevó a tener un ataque de pánico. Entonces, antes de hablar del versículo, de los versículos que me quiero enfocar, quiero hacer una reseña bien rapidito de lo que pasa en los versículos, en los capítulos anteriores del capítulo 4. Aquí en estos capítulos vemos cómo Jesús hace diferentes sanidades de todo tipo, desde gente que tenía la mano tuñida, hasta personas que tenían lepra, personas que tenían demonios. Todos estos milagros Jesús los hace. Además, Él está enseñando en las sinagogas de la fe y del reino de Dios. Entonces, veamos qué fue lo que hizo entrar a los discípulos en ese ataque de pánico. En Marcos 4 vemos que Jesús está enseñando montado en una barca a la orilla del mar a las multitudes y les está hablando acerca de la fe. No solo hablando, les está poniendo de una manera práctica a través de parábolas qué es la fe, cómo se desarrolla, qué pasa con ella cuando no la atiendes, qué pasa con ella si no cae en la tierra fértil, en una buena tierra. Entonces, el versículo 35, empecemos en el versículo 35, dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y recuerda esto, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya se comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos los despertaron. «Maestro, maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Y este es el momento en donde los discípulos de Jesús, luego de seguir las órdenes de él, luego de hacer caso a lo que Jesús le está diciendo, vayamos al otro lado, entran en un ataque de pánico al encontrarse ante una situación completamente inesperada. Entonces, ¿recuerdas que te dije, recuerda esto? Crucemos al otro lado. El Señor les estaba diciendo a ellos: hey, ok, ya terminamos lo que estamos haciendo aquí, vamos, o sea, quiere decir que Él estaba en la barca con ellos, vamos al otro lado. Y así mismo somos nosotros. Hay momentos en donde el Señor nos llama a hacer algo, tienes la confirmación, sabes que Él te está diciendo algo. Hay momentos en donde el Señor te llama a ser obediente en una cosa, pero cuando ya tomas ese paso de fe, cuando ya haces lo que Él te está diciendo y viene esa situación difícil o las cosas no salen como te esperas, ¿qué es lo primero que haces? Pues caramba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que el Señor no está conmigo? Señor, ¿es que no escuchaste mi oración? ¿O será que me voy a morir? ¿Qué va a pasar con mi vida? Empezamos a entrar en ese ataque como que, ¿qué pasa? No sé qué va a pasar y esto. Y se nos olvida quién está en el barco con nosotros. Se nos olvida quién nos está diciendo a tomar el próximo paso que tenemos que tomar. Y muchas veces, lamentablemente, dejamos que las situaciones difíciles y abrumadoras nos hagan dudar del poder de Dios, nos hagan dudar de su fidelidad con nuestras vidas. Y yo quiero resaltar esto. El Señor es fiel, tanto en las buenas como en las malas. Él es fiel a nosotros. Él es fiel a su obra. Entonces, no podemos permitir que situaciones difíciles nos hagan dudar de la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Porque bien sea que nos esté yendo súper bien
o bien sea que nos esté yendo súper mal, el Señor está con nosotros y Él es fiel a nosotros. Pero tú te preguntarás, ok, Cristina, si Jesús fue el que les dijo, vayamos al otro lado, crucemos al otro lado, y Él estaba ahí con ellos, ¿por qué ellos tenían que pasar por esa tormenta? Y la razón que ellos tenían que pasar por esa tormenta, bueno, no tenían que, pero pasaron por esa tormenta, es porque su fe está a punto de ser probada. ¿Alguna vez en la escuela tuviste un pop quiz o un examen sorpresa? Yo todavía me acuerdo y sudo y me pongo nerviosa porque cómo odiaba esos exámenes. Para empezar, nunca estaba preparada. Bien sea que supiera cuándo era el examen o bien sea que me fuese un pop quiz, siempre me ponía igual de nerviosa. Pero aquí Jesús estaba a punto de probar la fe de los discípulos, en donde todo lo que ellos habían no solo escuchado a Jesús hablar, sino todo lo que habían visto Jesús ver. Él quería ver en dónde estaba su fe. Pero antes de continuar, yo creo que es importante que nosotros entendamos que el Señor no nos va a poner a pasar por algo o no va a permitir que nosotros pasemos por algo sin estar seguro que nosotros tenemos las herramientas que necesitamos para sobrellevar ese momento. 1 Corintios 10:13 nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que la puedas soportar. Hablé de eso también un poco en mi video con David y Goliat. Si te gustaría ver ese video, puedes hacer clic aquí. En ese video hablo de cómo el Señor nos prepara en el día a día, en lo cotidiano, en lo normal de la vida, cómo el Señor nos va equipando, cómo el Señor te va dando las herramientas, cómo a través de diferentes situaciones Él está armando y fortaleciendo tu carácter y tu fe. Ahora vamos a ver cómo Jesús responde ante esta misma situación. ¿Qué le dice Él a sus discípulos? El versículo 40 de Marcos 4 nos dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esa es la respuesta de Jesús. Y yo no sé si tú sabes, pero cuando Dios te pregunta algo, no es necesariamente porque Él no sabe la respuesta o porque dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando aquí con esta gente? Déjame preguntarle a ver si saben, porque no tengo idea de lo que está pasando. No. Cuando el Señor nos pregunta algo, Él lo hace para ayudarnos a entender a nosotros en dónde estamos. Tal vez qué problemas tenemos o qué cosas que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. El Señor nos hace la pregunta para ayudarnos a nosotros. Entonces, Jesús quería que ellos vieran que ellos, con todo que estaban en el ministerio, con todo que estaban caminando con Jesús, todavía había un problema interno en su fe. Ahora yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué te está preguntando el Señor en este momento? En esta situación que tú estás pasando ahorita, bien sea una situación que sea personal, bien sea una situación que sea a nivel global o en tu círculo familiar o en tu círculo de amigos, ¿qué te está preguntando el Señor? Recuerda que Él nos hace preguntas con el fin de que veamos algo en nuestro interior, con el fin de ayudarnos a ver situaciones que nosotros no estamos conscientes que hacemos, o mejor dicho, cosas que no estamos conscientes que hacemos, o incluso maneras de pensar que no estamos conscientes que las tenemos, hábitos, diferentes situaciones. Puede el Señor estar resaltando en tu vida con el hecho de simplemente hacerte una pregunta. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos tenemos esos momentos que nos llegan de repente en nuestras vidas sin esperarlo, bien sea que estemos obedeciendo al Señor o bien sea que no estamos obedeciendo al Señor, y llegan esos momentos que tú dices, pero ¿qué está pasando? Pero lo que no podemos permitir es que esos momentos nos roben a nosotros el creerle al Señor. No podemos permitir que esos momentos nos hagan dudar de la fidelidad y del amor de Dios para con nuestras vidas. Sea cual sea tu situación, sea que sea por lo que estás pasando, quiero que sepas que eso no es un punto final para tu vida. Así que no te comportes como tal. Recuerda que si el Señor te está diciendo para ir al otro lado, Él se va a asegurar de que tú llegues.
Gracias por acompañarme en el día de hoy. Te quiero invitar a que le des un like y te suscribas al canal. También te animo a que lo compartas con familiares y amigos. Si te gustaría seguirme en las redes sociales, me puedes encontrar en Instagram. Mi nombre es Cristina Díaz y esto es De Todo Un Poco.